Hermanos, yo creo que no hay nada más que pueda llenar el corazón de un padre o una madre el haber podido desarrollar una relación de confianza, de confianza entre padre e hijo. Yo creo que es maravilloso cuando un padre siente que su hijo le tiene confianza y viene a él por cualquier cosa que necesite, que quiera compartir. Y yo creo que esto es algo muy especial y nuestro Padre Celestial ha sido el primero en llamarnos a una relación de intimidad, de confianza con Él. En esta tarde yo quisiera hablar bajo el tema acerquémonos confiadamente en oración. Yo quiero hablar un poco acerca de la oración, pero también quiero hablar un poco acerca de las bases sobre las cuales nosotros nos podemos acercar confiadamente allí a ese lugar tan especial, a esa comunión tan especial con nuestro Padre. Hermanos, verdaderamente el precio fue alto, pero realmente gozamos o disfrutamos nosotros de la libertad que tenemos para acercarnos en oración a nuestro Padre. Jesús siempre hablando acerca de la oración y estaba hablando acerca de, estaba diciendo una parábola de esta mujer que iba donde este juez, y dice que era un juez injusto, a rogarle que le hiciera justicia. Y dice que fue tanta la insistencia que este juez, siendo injusto, respondió a lo que ella le estaba pidiendo. Y este pasaje termina diciendo, pero cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración es un acto de fe. La oración es un voto de confianza. La oración le dice a Dios, tú eres el que puede, tú eres el Dios, yo soy el hombre, yo soy el humano acá. Por eso hace la pregunta, cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe en la tierra. Y hagámonos la pregunta, ¿hay fe en mi vida? ¿Hay fe en mí? Y hermanos, yo creo que una de las cosas más importantes es el hecho de que nosotros podamos saber cuáles son las bases, esos cimientos sobre los cuales nosotros podemos acceder hasta este trono de gracia, acercarnos a Dios en oración. ¿Ya se ha preguntado usted qué lo hizo posible? Antes que nada, hermano, yo le quiero decir que usted y yo, sobre todas las cosas y más que nada en esta tierra, necesitamos de la oración, porque necesitamos de una comunión íntima, cercana y profunda con nuestro Padre Celestial, porque para ello fuimos diseñados para esto, para tener una relación con Dios. ¿Cómo lo sé? Si ustedes van al Génesis y ustedes ya han leído la historia de Génesis, de Adán y Eva, de los principios, ustedes se van a dar cuenta de que antes de la caída, antes que llegara el pecado, Adán y Eva tenían una relación con Dios. Y el Señor andaba ahí en medio del huerto y Adán y Eva, no había impedimento, no había nada que les impidiera el tener una relación con Dios. Pero cuando entró el pecado, esa relación se vio interrumpida. Pero antes de eso fue el diseño. Y el diseño era que fuéramos llenados, saciados por esta revelación directa de Dios a nuestra vida. Es ahí cuando el plan de redención de Dios viene y hace posible nuevamente esta relación con Dios. Dice la palabra de Dios en Corintios de que Jesús nos reconcilió para con Dios.
Y qué feo es, hermano, cuando estamos, por ejemplo, en una relación rota. Qué feo es cuando alguien se ha peleado con alguien y de repente lo ve que viene por ahí en la calle y mejor se cruza la calle para no tener que verlo frente a frente o hablar con esta persona. O venimos a la iglesia y no estamos bien con alguien. Qué feo se siente. Y saben, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero las buenas nuevas son, hermano y hermana, que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es posible nuevamente tener esa relación de intimidad con nuestro Dios y ser saciados y llenados por Él. Amén. Porque dice la palabra de Dios en Juan que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, el Señor pagó el precio para que le conociéramos. ¿Y cómo conocemos a otra persona sino con una relación cercana, una relación íntima en la que yo comparto y la otra persona me comparte? Y Dios pagó el precio. Dios hizo todo lo necesario para que esto fuera posible nuevamente para nosotros. Qué glorioso es nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, yo quisiera que primero viéramos esas bases ahí en lo que leímos y después voy a hablar un poco ya más acerca de la oración. Hebreos 10, lo leímos al principio desde el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Detengámonos ahí. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ustedes se recuerdan del tabernáculo en el Antiguo Testamento. El tabernáculo de reuniones, estaba dividido y dice la palabra de Dios que el lugar santísimo, por decirlo así, estaba como hasta el fondo, hasta el final. Y había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era algo muy especial porque ahí es donde estaba el arca del pacto, que era lo que simbolizaba que la presencia de Dios estaba ahí. Pero dice la palabra de Dios de que los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios continuamente por los pecados del pueblo y que también los sacerdotes entraban en esta fiesta que se llama el Yom Kippur o el Día de la Expiación una vez al año. Y se presentaba no solo, se presentaba con unas vestiduras especiales y se presentaba con el sacrificio y lleno de sangre y rociaba también el lugar adentro. Y dice la escritura de que ellos llevaban en sus vestiduras por decirlo así, un hilito que tenía campanas y ese hilo quedaba afuera. Y lo que hacía era de que si por alguna razón al entrar a la presencia de Dios moría porque se había pecado en él y caía muerto, entonces ellos sabían que había caído muerto porque dejaban de hacer bulla las campanitas. Entonces lo jalaban con esa cuerda. Qué difícil era, ¿no? Qué difícil era acercarse a Dios. Qué difícil era. Los sacerdotes se preparaban mucho para esto. Y con mucho temor. Y de hecho dice la palabra de Dios, y esta es una preciosa figura. Dice la palabra de Dios en Hebreos, si no me equivoco, en el 12. No lo busquen, bueno, si quieren búsquenlo más adelante, en Hebreos 12. Está hablando ahí del monte Sinaí que representa la ley y del monte de Sión. Y el monte Sinaí, cuando Dios llamó a Moisés para hablar con él,
En el Antiguo Testamento, si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta de que Dios llamó a Moisés. Y dice que cuando el Señor descendió al monte Sinaí, se les puso un límite a los israelitas y a todo, hasta los animales, hasta donde ellos podían llegar. Porque si se pasaban de ahí iban a morir, dice la palabra de Dios, apedreados. Y entonces, cuando el Señor descendió al monte Sinaí para hablar con Moisés, dicen que era una cosa terrible, que habían truenos, habían relámpagos, había una nube espesa, había fuego, y que cuando el Señor hablaba con Moisés, dice que su voz tronaba, y dicen que era espantoso, que ellos pedían que por favor ya no les hablara. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí. Es decir, que ese monte que representaba temor porque la presencia de Dios estaba ahí, ya nosotros no nos acercamos a eso. ¿Pero por qué? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él es el sumo sacerdote que entró y Él, su propio cuerpo fue el sacrificio y fue un sacrificio perfecto y que entró solo una vez y dice que con su sangre hizo perfecto de una vez y para siempre a los santificados. El día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermano y hermana, dice la palabra de Dios que ese mismo día el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Hermano, ese velo que representaba ese impedimento para poder pasar hasta el lugar santísimo se había roto por el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que se rompió de arriba abajo. ¿Y qué significa eso? Que el trabajo no lo hicimos nosotros, hermanos. No lo ganamos nosotros, ese derecho, esa libertad a entrar por nuestras propias obras. Ese derecho lo ganamos únicamente por la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Entonces nos podemos acercar con plena libertad, con plena certidumbre de fe hasta el lugar santísimo, porque Jesús ya pagó el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra paz y nos redimió y nos hizo perfectos, dice la palabra de Dios, de una vez y para siempre delante del Padre. Así que hermanos, esto fue el precio que se pagó, la cruz del Calvario. Lo que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí es algo grandioso. Estaba leyendo yo en Habacuc. En Habacuc 1:13 dice, eres muy limpio de ojos para ver el pecado. Hermano y hermana, nuestro Dios es un Dios santo. Es 3 veces santo. Él no puede tener comunión con el pecado. Pero nos anheló tanto a usted y a mí que ideó un plan. Y Él cargó en Jesús, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Lo hizo pecado por nosotros y ahí descargó su ira. Ahí Él se cobró el precio que se tenía que cobrar porque Dios es un Dios justo y no iba simplemente a pasar por alto nuestros pecados. Pero lo que Él hizo fue que en la persona del Señor Jesucristo Él puso el pecado y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz lo castigó. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Amén. De tal manera, hermanos, que ahora dice, si seguimos leyendo en Hebreos 10:19, por el camino nuevo y vivo que Él, ¿quién Él? Jesús nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hace una invitación. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Y en Hebreos 4, yo quiero que vean que el espíritu de Hebreos es esto. El hecho de que nos podemos acercar porque tenemos un sumo sacerdote, tenemos un sacerdote perfecto. El sacrificio fue perfecto. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, cada vez que usted piense en su vida de oración, cada vez que usted sienta el llamado de orar, recuérdese de esto que hemos hablado. Estas son las bases, la razón por la cual usted puede acercarse confiadamente hasta el trono de la gracia, la razón por la cual usted puede entrar a este lugar santísimo, no es por sus propios méritos, hermano, no es por su buen desempeño como hijo, no es por nada de eso, es únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue ese cordero sin mancha y sin arruga, ese fue el cordero perfecto, a través del cual nos acercamos hasta el trono de la gracia. Su justicia fue imputada en nosotros y es por eso que hoy tenemos la oportunidad de tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Les estoy diciendo esto, hermanos, porque creo que uno de los obstáculos más grandes y algo que está interfiriendo mucho en la iglesia de Dios para la oración es el hecho de que sentimos que tenemos que haber estado portándonos bien para poder orar. Que si tal vez no hemos tenido un buen récord, como que hay algo de culpa ahí y no nos queremos acercar. Pero yo le digo algo, hermano. ¿Usted va al médico hasta que está sano o usted va al médico cuando está enfermo? Vamos cuando estamos enfermos. Hermano, cuando usted se sienta culpable, usted necesita orar. Y cuando usted se sienta bien, usted necesita orar. De todas formas, crea que merece que Dios lo escuche o crea que no merece que Dios lo escuche, nunca lo va a merecer, hermano. El Señor nos escucha por la fe en Jesús. Así que, hermano, cobremos ese cheque, ese regalo, ya fue pagado. Y el precio fue muy alto, así que disfrutémoslo. Entonces, hablando acerca de acercarnos confiadamente en oración, quiero que veamos la oración que Jesús enseñó. Los discípulos, de todas las cosas que le pudieron haber pedido a Jesús que les enseñara, ellos les pudieron haber pedido a Jesús, enséñanos a sanar enfermos, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a hacer tantos milagros, tantas cosas que hacía. Pero ellos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Quiere usted aprender a orar? Hermano, no se lo puedo enseñar yo, pero la palabra nos lo enseña. Yo quiero que busquen en sus Biblias Mateo 6 del 5. En esta ocasión creo que no voy a poder enseñar cada parte de la oración, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Lo vamos a leer por el momento hasta el 11. Dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Oración es el vehículo para la comunión. Oración es el vehículo para la comunión. Si usted es un hijo de Dios, nacido del Espíritu, su espíritu clama por una comunión con nuestro Padre Celestial. Yo quiero que empecemos a ver el orden de esto. Primero veamos, debemos examinar nuestros objetivos al orar. Jesús les dijo, 2 cosas no tenían que hacer. La primera era, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. Hermanos, vale la pena que esta noche usted y yo nos preguntemos, ¿por qué oro? Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Viene usted aquí a la iglesia a orar? Creo que es algo muy bueno y no lo deje de hacer. Es de gran bendición. Pero ¿por qué? ¿Por qué realmente yo oro? Cuando vengo a la iglesia y estoy orando, ¿por qué oro? ¿Ora usted en su casa en lo secreto? Le pregunto, ¿ora usted en su casa en lo secreto? Y cuando viene aquí, ¿por qué ora? ¿Ora porque quiere que lo vean? Puede ser una razón. No lo estoy acusando. Mi deseo es que examinemos nuestro corazón, porque partiendo de ahí nuestra vida de oración podría cambiar. Oro porque creo que orar me va a hacer acumular puntos para ganar el favor de Dios. Puede ser. Algunos creen que entre más oran, más los escucha Dios. Pero ya dejamos en claro que eso no es así. La gracia de Dios está en nuestras vidas únicamente por fe en Jesús. ¿Cuál es el motivo por el cual usted ora? Número 2. No os hagáis, dice, y orando no uséis ¿qué? Vanas repeticiones. Preguntémonos y examinemos cómo es nuestra forma de orar. ¿Cómo yo oro? Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. Perdona mis ofensas. Guárdame el día de mañana en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le suena a usted a repetición? Debemos estar conscientes de nuestra gran necesidad de orar. Dice que no usemos vanas repeticiones, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermano, usted no necesita ser una repetidora delante del Padre para que Él escuche. Dios quiere una comunión con usted. Sí es bueno, es justo, necesario, y la palabra de Dios lo enseña, que presentemos nuestras necesidades delante de Él. Porque qué padre no se siente honrado cuando su hijo llega y le dice, papá, necesito esto. Eso es darle un voto de confianza al papá. Mi papá puede responder a la necesidad. Mi papá es capaz, es bueno. Pero sabe, hermano, más allá de repetir y repetir cosas, tenemos que estar conscientes que nosotros necesitamos orar. Es decir,
tú necesitas orar porque usted, todo lo que es, necesita de la oración. No sé si me doy a entender. Hay momentos en los que en el diario vivir, y las mujeres creo aquí me van a entender, andamos con un montón de cosas en la cabeza. Y andamos pensando, tengo que hacer esto, aquello, y en medio de eso las preocupaciones. Y ese constante pensamiento que viene a la cabeza, tal vez alguna relación o algo que ha sucedido en su casa, algún problema económico, algún problema viene y va a nuestra mente. Y en momentos así a veces el Espíritu Santo me para y me dice, ¿sabes qué? Porque yo en medio de esos momentos yo necesito que me... ¿Sabes qué? Tú necesitas orar. Necesito que a través de la oración mi Padre se revele a mi vida como ese Dios soberano, proveedor que Él es sobre mi vida y traiga paz. Necesito de la oración, más que de la respuesta que pueda venir a través de la oración. Yo necesito la oración. ¿Me entienden? Amén. Necesitamos orar. Diga, necesito. Necesitamos orar. Amén. Necesitamos orar. Entonces hay dos cosas que no debemos hacer. Número uno, Dios no quiere que oremos para ser vistos. Él quiere, ¿qué quiere Dios? Lo secreto. Él quiere intimidad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él ama la intimidad con sus hijos. Número uno, Dios no quiere que oremos para ser vistos, Él quiere lo secreto. Y número dos, no quiere que oremos con vanas repeticiones, para repetir palabras, para expresar una larga lista de necesidades una y otra vez. Él quiere algo así como el Padre Nuestro, y es lo que vamos a empezar a ver. ¿Amén? Vamos a ver. Voy a tratar en estos, 20 minutos que me quedan, hasta donde podamos llegar. La primera frase, en el versículo 9. La primera frase, Padre Nuestro que estás en los cielos. Deténgase ahí, hermano. Esa frase nos dice muchas cosas. Número uno, ¿a quién le está clamando usted? ¿A quién le pide? Jesús no nos enseñó orarle a Dios. Nos enseñó a orarle a nuestro Padre, a nuestro papá. No le está clamando a cualquier persona, le está clamando a su Padre celestial. Él es su Padre. Desde el día que usted vino a Jesucristo, Él es su Padre. Y hermanos, si hay algo que el Señor viene a restaurar a nuestras vidas, es esa identidad de Padre e Hijo. Él es mi Padre y yo soy su hijo, su hija. Él me va a escuchar porque dice la palabra de Dios que si los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre no les dará todas las cosas que les pidan. Amén. Él quiere que usted se identifique con Él en una relación padre e hijo. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido otra vez el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Se dice que Abba era la primera palabra de un niño hebreo, que significa papá. ¿Tiene usted esa confianza de clamarle en cualquier necesidad? Padre, ayúdame. De clamar por socorro. Padre, papá, Él es nuestro Padre. Porque dice en Juan 1:11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser no llamados,
de ser hechos hijos de Dios. Hermano, usted ha sido hecho hijo de Dios por el espíritu de adopción que hay en usted. Amén. Y algo muy interesante, quiero que usted lo lea propiamente en Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Quién estaba clamando ahí? Era Jesús. Era Jesús. Y qué alegría que cuando usted clama por la fe en Jesús, usted puede clamar Padre, como Jesús mismo clamaba a Dios Padre. Y Jesús enseñó que tenemos que orar al Padre que estás en los cielos, es la segunda frase. Sabe, hermano, usted tiene que tener en mente que ese Padre al cual usted le clama es nada menos que Dios en los cielos. Resulta que nuestro Padre es Dios, amén. El que todo lo puede, Dios omnipotente, el que todo lo puede, Dios omnisciente, el que todo lo sabe, el soberano, el creador, el Adonai, el creador de los cielos y la tierra. Qué dicha, hermano, que Dios es nuestro Padre. Así que, hermanos, la primera frase, Padre nuestro, echa fuera el temor. ¿Por qué? Usted le está clamando al Padre. Usted ha recibido el espíritu de adopción. Tiene la certeza de que le va a contestar. No estoy hablando de cómo va a ser la respuesta, eso es un punto y aparte. Pero que le va a contestar, le va a contestar. No hay temor, ya no hay temor. Ya no nos acercamos al monte Sinaí, ahora nos acercamos al monte de Sión, la Jerusalén, el monte de la gracia. Amén. Y la frase número 2 que está en los cielos, fuera incredulidad. ¿Por qué? Porque estamos clamando al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, al Dios de lo imposible. Amén. La tercera frase dice, santificado sea tu nombre. Esta es una expresión de alabanza. Aquí es cuando empezamos a alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Alabamos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Hermanos, ¿cuántos aquí pueden levantar su mano y decir, Dios ha hecho cosas grandes en mi vida? Usted tiene muchas razones para alabarlo. Pero también le alabamos, hermano, con esta palabra viva por quien Él es. Porque sabe, hermano, a veces estamos en circunstancias difíciles donde nos cuesta recordar lo que Él ha hecho. Pero su palabra es infalible. Aunque esté en medio de una situación donde siente que no entiende por qué Dios ha permitido algo, una enfermedad, una situación financiera, económica difícil, tantas cosas que se pueden dar. Usted tiene que recordar que si la palabra de Dios dice que Dios es bueno, Él es bueno. Que si la palabra de Dios dice que Él es misericordioso, Él es misericordioso. Amén. Y esta es la espada del Espíritu, con la cual peleamos la batalla de la fe. Cuando el enemigo quiere apagar nuestra fe con esos pensamientos en los que empezamos a cuestionar, Señor, ¿realmente estás aquí conmigo? Él es Jehová Shama, el que está siempre ahí. Amén. Por eso es que usted y yo necesitamos leer la palabra para poder orar. Amén. El Espíritu Santo en su momento va a ocupar los versos que usted ha leído para guiarlo en oración. Porque dice la palabra de Dios que no sabemos orar como conviene.
pero el Espíritu gime dentro de nosotros con gemidos indecibles. No estamos solos, se nos dejó un consolador, el que está a nuestro lado en todas las situaciones de nuestra vida, el que nos recuerda que debemos orar, el que nos recuerda que hay un Dios que aún contesta la oración, porque dice la palabra de Dios que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Más que una expresión, hermano, está en una posición, una actitud que debemos adoptar en nuestro corazón en el momento que nosotros oramos. Venga a mí tu reino. Y si yo se lo pudiera simbolizar, es algo como hacer esto. Bajar la cabeza es un símbolo de sumisión. Señor, venga a mí tu reino y hágase tu voluntad, como lo haces en los cielos, así también en la tierra, así también en mi vida. Haz conmigo como a ti te plazca. A veces nos equivocamos y queremos hacer de nuestras peticiones una demanda. Usted tiene un deseo, Señor, yo deseo esto, yo deseo lo otro. Pero el Señor sabe cosas que usted no sabe. Es por eso que tenemos que tener una actitud en el corazón de sometimiento a su voluntad. Pero eso no quiere decir que usted no puede expresar su deseo. De hecho, eso es lo que el Señor quiere que usted haga. ¿Sabe por qué? Si leemos otra vez Marcos 14:36, Jesús decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Saben? Jesús en esos momentos tan duros, no puedo ni siquiera imaginar qué terrible debe de haber sido esa tarde, esa noche en la que él sabía que iba a ser entregado para padecer todo lo que tenía que padecer. Pero Jesús no llegó delante de su Padre como un héroe. Sí, Señor, aquí estoy para ser sacrificado. Jesús expresó el íntimo y profundo deseo, el clamor de su alma, la angustia de su corazón. La puso delante de Dios y le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y por eso ahora usted y yo tenemos redención. Porque Él permitió que la voluntad del Padre fuese hecha en su vida. Y eso le dio la fortaleza para las horas siguientes. Hermano, mucho se ha vendido un evangelio. Acepte a Jesús y sus problemas serán resueltos. Acepte a Jesús y vendrá esto y lo otro. Prosperidad. Pero Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Que no falte su fe, hermano, cuando esté en una tribulación. Los hijos de Dios pasamos tribulaciones, pero sabemos quién está con nosotros. Sabemos que la victoria ha sido dada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Así que, hermano, la próxima vez que usted ore, no necesita hacerse el héroe delante del Señor ni hacerse el fuerte. Dígale, hermano, lo que usted desea, lo que usted necesita, pero con ese deseo de que su voluntad sea hecha. Es como poner nuestro deseo, nuestras peticiones en el altar, así como Abraham entregó a Isaac para ser sacrificado, lo puso sobre el altar. Y en el momento oportuno, el Señor trajo provisión de un cordero para el sacrificio. Pero Él
antes que nada, puso ahí probablemente lo que él tanto había deseado por tantos años, ese hijo de la promesa, lo entregó. Sus peticiones, sus anhelos, sus deseos son del Señor. Tenemos que entrar con esa actitud en oración. Señor, esto deseo, pero hágase tu voluntad en mi vida. Y no hay cosa más poderosa que este tipo de oraciones. Ahí es cuando uno empieza a ver milagros en las oraciones. Ahí es cuando empezamos a experimentar una vida sobrenatural en el Espíritu Santo. Ahí es cuando la providencia de Dios se encuentra con nuestras necesidades. Ahí es cuando vemos y conocemos a Dios de tantas maneras, como el proveedor, como el Salvador, como nuestro refugio, como nuestra paz, como nuestro sanador. Amén. Debemos ser siempre honestos, hermanos, en la presencia de Dios, porque lo que Él anhela es su corazón. Es su corazón. Esta es la razón de ser de la oración. No hay actividad más importante que usted pueda hacer sobre la tierra que orar, porque usted está hablando con el Creador de todo lo que existe. Y no solo con el Creador, sino con su Padre Celestial. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la parte donde presentamos todas nuestras peticiones. Si usted tiene una necesidad, ahí preséntela. Si usted va a orar por su vida, por sus hijos, por todas y cada una de sus necesidades, esta es la parte donde presentamos a Dios nuestras necesidades. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo siempre he pensado que esta parte consta de dos partes. Primero, recordar si usted se siente ofendido por alguien y en oración decirle: Padre, yo perdono a esta persona con nombre. Por la fe en Jesús yo lo perdono. Yo te dejo a ti mi causa. Y ahí saque su listón, hermano. Y luego, Señor, yo reconozco mis faltas. Y el Espíritu Santo, mire, hermano, no nos podemos hacer los sordos. A veces no queremos ponerle nombre a los pecados, pero es necesario. Padre, perdóname. Perdóname, Señor, por hablar estas palabras que dije. Perdóname, Señor, por airarme. Perdóname, Señor, por la forma en que traté a este hermano, a esta hermana. Perdóname, Señor, por estos celos, por este envidia, qué sé yo, tantas cosas que el Espíritu Santo pone en el corazón y nos convence de pecado, juicio y justicia. Y qué lindo es cuando Él nos quebranta, pero ese quebrantamiento luego trae consuelo. Porque sabemos que tenemos esta esperanza de gloria. A Jesucristo en nosotros es esperanza de gloria. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí muchos creen que esta es la oración de guerra, una oración de intercesión, de batalla. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermano, arriba de nuestro Señor no hay autoridad. No hay autoridad, no hay otra autoridad. No hay potestad, no hay demonio, no hay tiniebla, no hay nada que no se someta a su señorío. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esta es una oración de batalla, hermano, de guerra. Líbranos del mal. Es el momento de tomar esas armas espirituales, de interceder a favor de otros, a favor de nuestros hijos, vecinos, amigos, a favor de la ciudad, de interceder y reconocer y gloriarnos
en el hecho de que nuestro Dios está por encima de todo. Amén. Que Él es el único sabio y soberano Dios por sobre todas las cosas. Así que, hermanos, en estos minutos que quedan, yo quisiera que cada uno de nosotros nos pusiéramos de pie. Y tal vez usted no se va a estar recordando cuando quiera orar de cada parte, aunque el Espíritu Santo le pueda ayudar. Y si usted es diligente en la lectura de la palabra y de esta oración, usted la va a poder recordar con facilidad. Si hay algo, hermano, con lo que agradamos a nuestro Dios, es con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin obras es imposible. No dice sin buena conducta. No dice sin pecado. Pero dice sin fe. Es imposible agradar a Dios. Lo que usted y yo necesitamos es fe. No endurezcamos nuestros corazones. Si hay incredulidad, pidámosle al Señor que nos ayude. La fe, la oración, es una actitud, es una señal, una muestra de nuestra fe en Dios. Así que esta noche, hermanos, le vamos a pedir al Señor que nos llame, que nos cautive para ser una iglesia que ora, para ser una iglesia que permanece de rodillas, para ser una iglesia que no solo en las casas y en el templo, sino en el aposento, cerrada la puerta, ora. Así como Daniel oraba en su aposento, dice la palabra de Dios que él oraba 3 veces al día. Que nosotros también podamos orar y clamar a este Dios y empezar a vivir esa vida que Él prometió. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, que esta noche cada uno de nosotros podamos ser cautivados, atraídos, Señor, a tu presencia, a una vida de oración, a una vida de comunión contigo, Señor, de conocerte a ti, Señor, de desnudar nuestros corazones, Señor, delante de ti, para que tú nos escudriñes, Señor, para que tú nos moldees, nos cambies conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, gracias, porque tú pagaste este alto precio para que hoy pudiéramos disfrutar de esta libertad de acercarnos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro de nuestras almas. Señor, si hay aquí hermanos y hermanas que vienen, Señor, con tantas cargas, con tantas peticiones, con tantas cosas en su corazón por decir delante de ti, concédeles ahora la libertad, la convicción, la certeza, Señor, esa certidumbre de fe necesaria para clamar a ti como un hijo a su Padre. Señor, que esa identidad de Padre e Hijo sea restaurada en cada uno de nuestros corazones. Señor, sé tú glorificándote, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu iglesia, Señor, sea una iglesia precedida por señales, milagros, prodigios, Señor, para que un mundo, Señor, incrédulo pueda creer en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho esta noche, porque yo creo que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste esta noche. En Cristo Jesús, Señor, yo te pido que llenes, Señor, que sacies la sed de cada corazón aquí presente y que te muestres como este Dios glorioso que solo tú eres. Eres santo, eres bueno, eres sublime, eres bello, Señor. Padre, gracias, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre.
Yo bendigo a cada hermano y hermana aquí representados. Te pido, Señor, que los bendigas con toda bendición espiritual y que al volver a sus casas, Señor, en esos tiempos, Señor, ellos puedan sentirse atraídos, Señor, a doblar rodillas, a buscar tu rostro, Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová. Señor, que podamos comprobar, Señor, este deleite, Señor, que hay en ti. En Cristo Jesús te lo pedimos.